Una vez entendido el criterio de entrenamiento, en este caso la función de cross-entropía, pasamos entonces a revisar el algoritmo de entrenamiento, es decir, qué algoritmo podemos utilizar para ajustar los pesos del polinomio, los pesos del perceptrón, a partir de la función criterio. El algoritmo más simple que podemos utilizar en este caso corresponde al algoritmo de optimización de gradiente descendente, el cual utiliza esta regla, ¿cierto? Vamos a analizar con detenimiento en qué consiste la regla para entender cómo funciona el algoritmo de gradiente descendente. Tenemos entonces que para un peso específico W sub i en una iteración t, el algoritmo de gradiente descendente es un algoritmo iterativo, va a ser igual al valor de W sub i en una iteración tau menos 1 menos una tasa de aprendizaje sobre ns por el gradiente del criterio, en este caso el criterio J. Podemos también hablar particularmente en este caso, como estamos hablando del peso W sub i, podemos hablar de la derivada parcial del criterio W, del criterio JW con respecto al peso W sub i. El gradiente, en esencia, estaríamos considerando todos los pesos W sub i. Vamos a suponer que la función de costo que estamos tratando de optimizar tiene una forma de parábola. Es decir, que el punto que nosotros estamos tratando de encontrar es el valor de W para el cual la función de costo es mínima. En este eje entonces, este eje será el peso W sub i y este eje corresponderá al criterio J. Como es un algoritmo iterativo, significa que tenemos que dar, para poder iniciar el algoritmo, tenemos que darle un valor inicial. Vamos a suponer que el valor inicial que tenemos es este punto. Este es el W en la primera iteración, bueno, o antes de comenzar la primera iteración. El resto de la función tiene entonces aquí la tasa de aprendizaje, que ya la vamos a analizar un poco más adelante, dividida sobre el número de muestras. Esto es en esencia una constante. Y lo que tenemos a la derecha es entonces la derivada de la función de costo con respecto al peso. Recordemos que la derivada de una función evaluada en un punto puede ser interpretada como la pendiente de la recta tangente al punto. Entonces, si nosotros dibujáramos una recta tangente a este punto, la pendiente correspondería entonces al gradiente que estamos buscando. En este caso, lo más importante es ver que la pendiente sería entonces una pendiente positiva. Eso significa entonces que vamos a tener que el valor en la iteración siguiente de W va a ser el valor anterior menos un valor positivo. Es decir, nos vamos a mover a la izquierda del valor actual. Al movernos a la izquierda, entonces vamos a llegar a un segundo valor de W que va a estar ubicado aquí. La pendiente en este punto sigue siendo positiva, es decir, que en la siguiente iteración vamos a volvernos a mover hacia la izquierda y la idea es encontrar este punto, el punto donde la pendiente vale 0, que es el punto donde encontramos el mínimo de la función. En el momento en que encontremos el punto donde la pendiente vale 0, todo el término de la derecha se va a hacer 0. Y entonces el valor del W en la siguiente iteración será igual al valor de W en la iteración anterior. Y nos habremos dado cuenta que el algoritmo converge. Si por el contrario, en lugar de arrancar por el lado derecho del mínimo, arrancamos en una posición, al iniciar aleatoriamente el algoritmo, arrancamos en una posición donde el W inicial está a la izquierda, la lógica es la misma. La diferencia es que en este caso la pendiente de la recta tangente al punto es negativa. Al ser negativa, entonces tendremos que este término, este menos con el menos de la pendiente va a ser positiva. Entonces nos vamos a mover, el nuevo valor de W va a ser el valor anterior más un valor. Es decir, nos vamos a mover hacia la derecha. Tendremos entonces un nuevo valor de W. Luego la pendiente seguirá siendo una pendiente positiva
y nos seguiremos moviendo a la derecha hasta nuevamente encontrar el valor donde la pendiente vale 0. La tasa de aprendizaje, que es esta constante que tenemos aquí, típicamente nombrada por la letra griega eta, lo que nos va a ayudar es a definir qué tan grandes van a ser los saltos que el algoritmo va a realizar en cada una de las iteraciones. Si el valor de eta es grande, los saltos del algoritmo buscando el mínimo van a ser grandes. Eso es bueno porque nos vamos a demorar pocos pasos en acercarnos al mínimo. El problema fundamental es que si el eta es muy grande, podemos pasarnos y el algoritmo va a tratar de devolverse, pero nuevamente se va a pasar y no va a alcanzar a encontrar el mínimo que está buscando. Si por el contrario el valor del eta es muy pequeñito, entonces el problema fundamental es que nos vamos a demorar muchos pasos para poder alcanzar el mínimo. Adicionalmente, el algoritmo de gradiente descendente es un algoritmo que no nos garantiza la convergencia al óptimo global. Es decir, si la función que vamos a optimizar es una función no convexa, que tiene varios máximos y varios mínimos, el algoritmo puede fácilmente estancarse en mínimos locales y no lograr obtener el mínimo global. En cualquier caso, el algoritmo de entrenamiento de una red neuronal, aunque está basado en gradiente, utiliza versiones diferentes a la del gradiente descendente estándar, versiones un poco más sofisticadas, que ayudan al algoritmo a evitar problemas de estancamiento en mínimos locales y adicionalmente implementa estrategias más sofisticadas para el manejo, por ejemplo, de la tasa de aprendizaje. Una idea sencilla es tener, por ejemplo, un valor de tasa de aprendizaje mayor al comienzo de las iteraciones y en la medida en que el algoritmo va avanzando ir reduciendo ese valor de tal manera que cuando se esté acercando al óptimo el valor de la tasa de aprendizaje sea más pequeño y eso le permita al algoritmo acercarse más fácilmente al punto que estamos buscando y no se pase. En cualquier caso, las variaciones de los algoritmos de gradiente descendente que veremos más adelante siguen sin poder garantizar la convergencia al óptimo global, aunque mejoran la respuesta de manera significativa. La implementación del algoritmo de gradiente descendente es muy simple. En esencia lo que tenemos que hacer es implementar la regla de actualización de los pesos de manera iterativa, definiendo por supuesto un máximo número de iteraciones porque al ser este un algoritmo iterativo necesitamos que no quede estancado en ciclos infinitos. Podríamos agregar criterios adicionales de parada, como por ejemplo evaluar la convergencia del algoritmo si los valores de los pesos W no se modifican o se modifican en un valor muy pequeño, nos podríamos dar cuenta que el algoritmo ya converge. En este caso tenemos una implementación sencilla que solo controla la convergencia del algoritmo a través del máximo número de iteraciones, pero es un ejemplo básico de implementación. Si utilizamos entonces un conjunto de datos de un problema de clasificación básico conocido como el problema de clasificación de la base de datos Iris, que es en esencia un problema de juguete, lo que se conoce pues en el argot como un toy problem, tendríamos entonces en este caso dos clases. Una clase que está representada en este diagrama de dispersión por los círculos verdes y una clase que está representada por los círculos grises. Lo que quisiéramos entonces es que el perceptrón fuese capaz de encontrar una función que separe perfectamente estos dos grupos y resuelva el problema de clasificación. Si hacemos entonces la ejecución del algoritmo, nos vamos a dar cuenta que a través de las iteraciones lo que el algoritmo va a hacer es empezar a modificar la función lineal que separa las dos clases hasta encontrar un punto en el que son separables perfectamente. Siempre y cuando el conjunto de muestras y las clases sean linealmente separables. En este caso, como ustedes observaron, al comienzo de la simulación el algoritmo modifica más rápidamente los pesos porque el error que está cometiendo es mayor. Entonces eso hace que en la regla de actualización de los pesos los valores de los Ws, de los pesos W, se muevan más rápidamente. Una vez el algoritmo ha terminado, entonces o está cerca de terminar, normalmente el error en ese caso es más pequeño y la función se empieza a mover de manera más despacio. Eso también lo podemos constatar
en la función de error, cómo disminuye el error a través de las iteraciones. Aquí tenemos la curva que nos muestra cómo va disminuyendo el valor del criterio J, en este caso de la crossentropía, a lo largo de las diferentes iteraciones. Como podemos observar, al comienzo del algoritmo, la reducción del error es muy rápida, pero desde cierto punto el algoritmo empieza a moverse más lentamente, ¿sí? Pasa en la mayoría de los problemas de entrenamiento que vamos nosotros a trabajar a lo largo del curso. Siempre, normalmente al comienzo, el algoritmo se mueve más rápidamente y luego deja de actualizarse los pesos. De hecho, más adelante veremos un problema que se conoce como el desvanecimiento del gradiente, que implica de hecho que la red, después de ciertas iteraciones, deja de actualizarse, y eso puede implicar problemas de desempeño posteriormente.